días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los filósofos de habla hispana y a algunos infiltrados. Aquí estamos nuevamente en esta programación de sábado. Hoy tenemos el gran gusto de recibir a nuestra querida hermana María Luisa Cabrera, agente presidencial de la Sociedad Teosófica en Bolivia, y ella nos va a hablar de un tema muy interesante, un mensaje místico, las moradas, basada en la obra Las Moradas de Santa Teresa de Ávila. Teresa o María Luisa Cabrera es una persona magnífica, es una persona de gran equilibrio, una gran amiga, una persona así que está en la línea, así, una persona casi perfecta. No digo que es perfecta, porque si fuera perfecta estaría en Nirvana y no estaría aquí con nosotros, pero para nuestros patrones es una persona maravillosa, una amiga muy querida, y tenemos el gran gusto de recibirla por primera vez para hablar justamente de ese tema tan interesante que son las moradas de Teresa de Ávila. Entonces, es con mucho gusto que le pasamos la palabra a nuestra querida hermana María Luisa Cabrera. Gracias, Isis. Solo que me hace sonrojar. Gracias, palabras tan lindas. Gracias por la invitación. Gracias porque compartamos este momento juntos. Estemos nuevamente en este momento de amistad y de compartir opiniones. ¿Alguna inquietud que me ha surgido al leer este libro de las moradas de Santa Teresa de Ávila y conocer a una mística que, como nosotros, fue una mujer cualquiera, que vivió quizás en un siglo mucho más difícil que el nuestro, pero que tuvo el coraje, la valentía de ser ella y de escribir algo que incluso no iba con la mentalidad religiosa de entonces. Le voy a pedir a José Luis que me permita compartir la pantalla. Estamos, ¿no? Como lo hemos titulado, este mensaje místico, que es lo que nos da Santa Teresa de Jesús, las moradas, y hemos puesto acá como título que es la primera mujer doctora de la Iglesia, la mujer que anduvo por la tierra con los pies descalzos, una religiosa en esa época. ¿Cómo cambiamos? Vamos a ver un poquito el contexto sociopolítico religioso del siglo XVI. Ella nace el 28 de marzo de 1515 y muere en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Su nombre es Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, aunque la conocemos como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Ella muere un día antes que entre en vigor el calendario gregoriano, que hay un desfase de 10 días entre el calendario juliano o romano y el calendario gregoriano. Por eso ella es enterrada un 15 de octubre y se la recuerda el 15 de octubre, se la festeja, es el día de Santa Teresa de Ávila. Vive una temporada bastante complicada. Dos momentos históricos en España bastante diferentes. Se caracteriza en esa época España por los reinados del emperador Carlos V. Es una época de gran apertura, abierta a Europa, a la comunicación, y más tarde su hijo Felipe II tiene más bien un reinado diferente, más cerrado, hermético. Estos dos momentos históricos han de dejar huella, en cierto modo, en el espíritu de Santa Teresa.
Es una época en la Inquisición persigue toda espiritualidad sospechosa. Quizás le toca vivir una época muy difícil por la Inquisición, que no acepta ninguna comunicación directa del creyente, del religioso, con, diríamos, la divinidad. Todo debería pasar por el clero, por los sacerdotes, los confesores, etcétera. Hay un dominio total de la Iglesia Católica, está prohibida la lectura de la Biblia y todo acercamiento a Dios, como decía, debe pasar por el clero. La desvalorización de la mujer, a quien se le niega libertad y educación. Incluso en esta época todavía la mujer tiene el estigma de ser la causante del pecado original. Entonces no es valorada y sin embargo vemos que ella, siendo una mujer, logra tanto para, en este caso, para el desarrollo espiritual de mucha gente de su época y un cambio también en la Iglesia Católica. Estoy pudiendo cambiar. Vamos a ver algunos hechos significativos de su vida. En 1528 muere su madre cuando ella tiene apenas 14 años y como su padre considera que está siendo mal influenciada por los primos, a los 15 de Santa María de Gracia en Ávila. A los 18 años, algo muy importante que quisiera no pasar por alto, es que ella tiene una gran afición por la lectura y el libro que declara le impresionó mucho fue El tercer abecedario de San Francisco de Osuna. Yo no he tenido la oportunidad de leer este libro, de conocerlo, pero me ha quedado la inquietud. A los 18 años entra en el convento de Carmen de Ávila en contra de la voluntad de sus padres. De su padre, perdón, porque no tiene ya mamá, y a los 21, estando en el convento, sufre una grave enfermedad que la obliga a volver a casa, donde recibe una serie de tratamientos y lastimosamente está 3 días inconsciente. En este momento se la da por muerta, sin embargo, logra recuperarse y más tarde vuelve al convento, donde queda casi tullida durante una buena temporada. En 1554, contando ya ella con 39 años y 19 como religiosa, llora y se arrodilla ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para no ofenderle. Se puede decir que ese es el momento de su profunda conversión, de su decisión de querer ser la mejor cristiana del mundo, que es como en algún momento lo dice. Mística tiene la experiencia de su relación y amistad con Dios. Habla con Dios y de Dios. Lo siente cerca, está con él. Inicia el movimiento del teresianismo con la fundación del convento de San José de Ávila y funda 17 conventos en 20 años. Con San Juan de la Cruz funda el convento de los Carmelitas Descalzos. Ella tenía en ese entonces 52 años y él 24. Es una de las personas que apoya mucho a San Juan de la Cruz para que viva su cristianismo, su espiritualidad. El castillo interior o las moradas es como lo titula el libro. Podríamos decir que es escritora por obligación. Sus superiores le piden que escriba sobre sus andanzas y logros, como dice ella en sus libros, porque hay una sospecha en ese momento en la Inquisición de que no eran muy claras las manifestaciones que ella tenía y que parecía incluso que no eran cristianas. Llega un momento en que uno de los confesores le dice
Si nuevamente tienes estas apariciones, lo que debes hacer es santiguarte y escupirlo. Ella en varios momentos a lo largo de su obra no manifiesta claramente, pero hace sentir de que está realmente desconcertada y no sabe reconocer si es lo apropiado, si no es lo apropiado este sentimiento. O sea, tiene un gran conflicto. Por eso es que escribe esto al inicio de la obra, dice: estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento. Si alguna cosa, y continúa diciendo, si alguna cosa dijere que no vaya conforme a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana, será por ignorancia y no por malicia. O sea, quiere recalcar que ella en todo momento quiere cumplir con la Iglesia y con el mandamiento, sobre todo con el ejemplo de Cristo. El 2 de junio de 1577, día de la Santísima Trinidad, comenzó a escribir El Castillo Interior o Las Moradas en el monasterio de San José del Carmen en Toledo, hasta el capítulo 5. Ahí hace un receso y más tarde ha de escribir el capítulo 6 y 7 y lo ha de terminar en Ávila el 29 de noviembre, pero del mismo año, en 1577. En su libro se interrelacionan en Las Moradas, se interrelacionan los dos protagonistas de la vida espiritual, Dios y el hombre, el espíritu y el alma. Dios que vive y actúa y se comunica dentro y desde dentro. Reiteradamente nos va a hablar de la importancia de este mundo interno, desde este corazón del alma. El alma como escenario y protagonista de la aventura espiritual. Nos invita a viajar al maravilloso mundo que hay dentro de cada uno de nosotros. El camino de la búsqueda surge desde el centro, desde el corazón. Nos dice: somos un castillo habitado por Dios que vive en lo más profundo de nosotros. Y más claramente nos expresa en este párrafo, que he querido resaltar algunos términos, dice: dentro de ti. Nosotros buscamos fuera, estamos con la vista siempre fuera, los oídos, todo buscamos fuera, la felicidad, el conocimiento, etc. Dentro de ti hay un palacio de incomparable esplendor. No es un palacio cualquiera, es un palacio de incomparable esplendor. En el centro de ese palacio yace el gran rey, Dios, la divinidad, el principio, que se digna ser tu constante huésped, es decir, por voluntad divina, es nuestro huésped constante, permanente, aunque lo ignoremos, aunque no nos enteremos de que hay este principio divino al interior nuestro. Y allí se sienta sobre un trono invaluable que es tu propio corazón. Son palabras muy profundas. Si quieres progresar en el camino y ascender a los lugares que anhelas, lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho y por ende hacer aquello que más te despierte a amar. Cuando decide entrar en este castillo, el ser humano se adentra en su verdad más profunda y se hace necesaria la oración. A lo largo de todo el libro nos ha de hablar de la oración
que indudablemente es la oración, en este sentido, es la meditación. Es un camino hermoso en el que el hombre se purifica y se prepara para amar. La oración es un puente, dice, no el único, de comunicación entre Dios y el alma. El único impedimento en la oración, nos aclara, es orar como si Dios estuviera ausente. Lo único difícil, pensar que Dios está allá y no aquí, dentro mío. Cuando haya cesado de oír a los muchos, podrá discernir al uno, el sonido interno que mata al externo, nos dice la voz del silencio. Tan solo entonces, no antes, abandonará la región de lo falso para entrar en el dominio de lo verdadero. Este párrafo de la voz del silencio nos aclara, pienso, esto mismo que está diciendo Santa Teresa de Ávila. He querido presentar formato que, o sea, que lo hace esta pirámide que la representa Edith Stein, que es también una carmelita y más tarde es reconocida santa. Edith Stein la representa también las 7 moradas y he querido relacionar con lo que voy presentando en cada una de las moradas. La primera morada, nos dice Edith Stein, es el conocimiento de sí, o sea, el empezar. La segunda, la concepción de la llamada de Dios, es la morada de permanecer. Y vamos a ir viendo cada una de estas moradas después. La tercera, ordenar la vida conforme a la llamada. La humildad es necesaria en esta morada. La cuarta, el inicio de la vida mística, la oración de quietud, el lugar de reposo. La quinta, la oración de unión, el abandono ya a la voluntad de Dios. La sexta, el desposorio espiritual, es el encuentro entre el cielo y la tierra, el encuentro entre la tríada superior y el alma humana. Y la última, ella la llama el matrimonio espiritual, que sería la unión transformante. Vamos a ver las primeras moradas. El empezar. Al inicio de la primera morada, textualmente dice la autora, Teresa de Jesús, dice: considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. No hallo yo cosa con que comparar la gran dignidad y hermosura del alma. Dios dice que nos crió a su imagen y semejanza. Aquí habla ella de algo, de un lenguaje que no era muy común en esa época. La dignidad y hermosura del alma del ser humano, del hombre. Más bien se consideraba que el ser humano traía ya consigo el pecado original y que por eso era ya un ser que necesita de algo de fuerza externa de la iglesia, de los santos y sobre todo de los sacerdotes para que lo ayuden en su camino. Ella habla aquí de la gran dignidad y hermosura del alma. Para entrar en el castillo se debe superar las viejas servidumbres, nos dice, prepararse para superar las dificultades que vayan viniendo. Tenemos siempre dificultades, sinsabores, alegrías, penas, pero hay que ir preparándose para poder superarlas. Y habla de las viejas servidumbres, estos aspectos a los que estamos agarrados
o que se ha hecho la costumbre de experimentarlos, de tener nuestras limitaciones, nuestros enojos, envidias, rabias, etcétera, etcétera. Y encontramos un párrafo muy lindo en La Voz del Silencio que nos dice: antes que el alma pueda ver, debe haber alcanzado la armonía interior y cegados los ojos de la carne a toda ilusión. Ella enfatiza en esta primera morada, enfatiza en el autoconocimiento y nos dice: es lástima que no nos entendamos a nosotros mismos, no sepamos quiénes somos, nos detenemos en el cuerpo, pero ¿quién está dentro en esta alma? Tenemos poco cuidado en conservar su hermosura. No lo conocemos, entonces no conservamos su hermosura. Y somos como gusanos malolientes, y sin embargo queremos que Dios se comunique con nosotros. Somos seres con tantas limitaciones, haciendo cosas tan indebidas, y sin embargo queremos que Dios esté a nuestro servicio. Es como aquel que no tiene cuidado en lo que come, en lo que bebe, en sus hábitos diarios, y sin embargo quiere tener una buena salud, ¿no? Es un poco incongruente. Hay muchas almas, nos dice, que están fuera y que no les interesa entrar, ni saben qué hay en aquel precioso lugar. Son las almas que no tienen oración, como un cuerpo tullido que, aunque tiene pies y manos, no los puede mandar. La puerta para entrar en el castillo es la oración y consideración. La oración, digo, más mental que vocal. No la llamo oración, aunque mucho menee los labios. Esto es muy profundo, porque a veces nosotros pensamos, y mucha gente que se vuelca a la iglesia repite las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, sigue la liturgia de la misa, el rosario, etcétera. Sin embargo, no ha orado en ningún momento. Está repitiendo, como ella dice, está meneando los labios, menee los labios, no es oración. Parece que digo algún disparate, dice ella, porque si este castillo es el ánima, no hay para qué entrar, pues es el mismo. ¿Qué hablo de entrar si ya estoy dentro? Y hay un pensamiento sufí que lo corrobora, ¿no? Porque dice, golpeé, golpeé, y cuando la puerta se abrió, me di cuenta que estaba dentro. Cuando descubrimos que este principio está dentro. Orar es hablar con la majestad de Dios, cuidar de no ofenderle y tenerlo como espejo de humildad. Ha de recalcar y ha de repetir mucho la palabra humildad. Aquella fuente resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, mas si se lo cubre con un paño negro, aunque el sol dé de pleno en ese paño, no ha de reflejar el cristal. Aquí las almas están todavía embebidas en el mundo, engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y sus pretensiones. Acudid a su majestad, tomad a su bendita madre por intercesora y sus santos. Ella nos recomienda dejar todas estas conductas en las que hemos encontrado nuestros contentamientos y pensamos que es nuestra felicidad. Y nos pide que dentro de la Iglesia católica y cristiana, sobre todo la católica, la madre, que es la madre de todos, pidamos ayuda a ella. Ella también, cuando queda huérfana,
se entrega a la Virgen y le dice, te tomo a ti por mi madre, tómame como tu hija. En esta morada no llega casi la luz. Es la primera morada y la luz es muy débil. Cuando el alma está en pecado, está oscurecida de alguna manera. No poner un celo de la perfección muy grande que puede llegar a magnificar las faltas de la hermana. Aquí nos hace una reflexión. Estamos empezando. María Luisa habla más cerca del micrófono. Bueno, decíamos, he querido traer un párrafo. Hablábamos de esto de no poner un celo de la perfección muy grande que puede llevar a magnificar las faltas de la hermana. A veces empezamos el camino, hemos andado algo, hemos logrado corregir algunas torpezas que cometíamos, algunas limitaciones que teníamos y somos muy fáciles de criticar a los demás. Pero yo ya leí tal cosa, yo sé esto, yo sé aquello, y los otros no saben. Entonces criticamos con facilidad. Y eso nos dice, no tengan cuidado y no magnifiquen la falta de las hermanas. Nos acordemos que ella escribe esto para las monjas del convento, para quienes se están formando en el convento. Pero, como vemos, también es para nosotros, que aunque no estamos en el convento, estamos en esta gran casa que es la vida en la que nos movemos. Y más para nosotros que somos estudiantes de teosofía. Estamos en una línea espiritual. Y el ocultismo práctico nos dice, nunca debe considerar a otro hombre como alguien a quien criticar o condenar, ni tampoco deberá elevar su voz en su autodefensa o para excusarse. Dice, lo que el demonio pretende es enfriar la caridad y el amor. La perfección verdadera es amar a Dios y al prójimo. Siempre nos ha de decir que el amor a Dios es el amor al prójimo. A lo largo de las 7 moradas nos ha de recalcar eso, no olvidarnos. Los que han comenzado con la oración no se queden en las primeras moradas. Procuren huir de las culebras y cosas ponzoñosas. Perseveren, pongan remedio a los problemas. Y recordemos que el castillo, que generalmente es, aunque ella nos presenta un castillo de cristal y muy transparente, y en algún momento dice un castillo de diamante, los castillos son de piedra y están siempre rodeados de un foso donde existen alimañas y se necesita un puente para poder cruzarlo. Entonces nos dice, tengan cuidado de las culebras y de las cosas ponzoñosas, de todas esas conductas que no son fraternales, no son espirituales y que nos acompañan o que estamos acostumbrados a tenerlos a lo largo de la vida, ya sea acciones, palabras, pensamientos que pueden ser ofensivos. En la voz del silencio nos dice, en la sala del aprendizaje tu alma encontrará las flores de vida, pero debajo de cada flor se encuentra una serpiente enroscada. Cuidado con aquello que consideras como ya logrado, puede ser un engaño en el plano astral simplemente. Son muchos los que están dormidos pensando que están despiertos, por lo que el mundo de maya o ilusión los atrae fuertemente y no salen, no entran ni siquiera a esta primera morada, al castillo. Vamos a ver la segunda morada, que es ya de permanencia, el estar dentro del castillo. Nos dice ella textualmente, es de los que han comenzado a tener oración y entendido que lo que importa
es no quedarse en las primeras moradas, mas no tienen determinación para dejar muchas veces de estar en ella porque no dejan las ocasiones peligrosas. Seguimos aferrados y seguimos aferrados a las cosas, a nuestras conductas, etcétera, y no queremos dar ese paso decisivo porque el mundo todavía nos tiene muy atrapados. Evidentemente ha supuesto una entrega inicial, pero es insuficiente. El corazón del hombre sigue distraído en muchas cosas que le impiden buscar a Dios. Pero el Señor no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él, con palabras, mensajes de gente buena, lecturas, por ahí a veces una sugerencia, y si estamos despiertos vamos a poder captarlos, vamos a poder agarrarlos. Hay gran esperanza de que continúen con el camino y entren más adentro. Sin embargo, tenemos que sacudirnos todavía. En esta etapa, la persona reconoce el engaño del mundo y la inevitable muerte. Sabe que fuera del castillo no hallará seguridad ni paz. Esta etapa podemos compararla con lo que nos dice la Biblia con la parábola del hijo pródigo, que sale de la casa del padre en busca de felicidad, de oportunidades, de estar mejor, y ve que el mundo le es muy duro, ingrato, pasa momentos muy difíciles y tiene que volver a la casa del Padre. Y este lo recibe con todo el amor, hace una fiesta, etc. Cuando la fe decae, cuando la fe está muerta, nos atrae más y queremos más lo que captan nuestros sentidos. No os desaniméis, nos dice, si alguna vez cayereis para dejar de procurar ir adelante, que de esa caída sacará Dios bien. Pese a que resbalemos, caigamos una vez y otra vez, hemos de tener la fuerza necesaria para volver a salir adelante, para pararnos y rectificar en lo posible lo que se ha hecho. Y no desalentarnos. Con seguridad vamos a ir una y otra vez resbalando en el camino de la espiritualidad. Dice, oh Señor mío, aquí es menester vuestra ayuda, que sin ella no se puede hacer nada. Dadle luz para que vea cómo está en esto todo su bien y para que se aparte de malas compañías. Si quieres cruzar seguro la primera sala, no permitas que tu mente confunda los fuegos de la concupiscencia que allí arden con la luz del sol de vida, nos dice la voz del silencio. Y continúa indicándonos que si quieres cruzar a salvo la segunda, no te detengas a aspirar la fragancia aletargadora de sus flores. Santa Teresa nos dice, se deben dar pasos seguros, ayudados por la fe, construir una base sólida. De otra manera puede desmoronarse lo construido. Si persistimos en los errores y pensamos que se ha logrado, todo lo que se ha trabajado puede desmoronarse. Esta no es una fe de creer a ciegas. Entiendo que es la fe de la seguridad que nos da la sabiduría. Alguien daba un ejemplo, dice, la fe es como entrar a un bosque oscuro con una linterna en una noche lóbrega. Entramos al bosque y apenas vemos el árbol que está delante con nuestra linterna o con nuestro farol, el suelo que inmediatamente vamos a pisar. Pero de pronto viene un relámpago, una luz que todo lo ilumina y nos damos cuenta de la totalidad de lo que es el bosque. Entonces, no es una fe ciega, una fe que paraliza, sino es una fe que viene del verdadero conocimiento.
Entramos a las moradas terceras o terceras moradas, la humildad. A los que por la misericordia de Dios han vencido estos combates y con la perseverancia entrado a las terceras moradas, ¿qué les diremos sino bienaventurado el varón que teme al Señor? Es lo que ella expresa en este capítulo. ¿Qué vamos a decirles? Está perseverando. El hombre crece en el amor de Dios, pero es todavía un amor a su manera. El que habita esta morada ama y sirve a Dios, pero lo hace a partir de los dictados de su propio juicio, de su propia voluntad y pensamiento. Estas personas se sienten seguras de su amor y quieren que Dios se someta a sus conceptos y caprichos. Aquí es, no hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. Todavía estamos en esa etapa. Es menester probarnos y prueba Dios a los que están en estas moradas para que nos conozcamos, para que saquéis, y son términos que ella utiliza, para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud, de los momentos duros y difíciles encontrar la humildad y no sentirse perdidos. Es una comprensión básica, ¿no? Yo creo, de karma y de aceptar lo que es karma, y aceptarlo con corazón. Bienaventurado si no torna atrás, lleva camino seguro de su salvación. Lo que importa es vencer las batallas, seguir adelante. No importa, aquí hace una reflexión a sus religiosas, ¿no? Dice, no importa vestir el hábito de religioso. Yo diría, no importa ser católico, ser cristiano o ser estudiante de teosofía, sino procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo. Que en nuestra vida se haga su voluntad y no la mía. Es preferible tomar el camino recto y no aquel retorcido lleno de peligros que nos demorará mucho en llegar a destino, porque existe la tendencia de continuar con aquellos hábitos negativos. Conocemos algo, pero decimos ahora no lo hago, o simplemente nos parece pesado, y no, pero todavía lo dejo para mañana, para pasado, y el llegar a destino resulta mucho más largo y más cansador. El caminar, que digo, es como una grande humildad y nos recalca que la humildad es el ungüento de nuestras heridas. En estas etapas hay cierta tendencia de algunas personas de engreírse y de ser soberbias, porque han aprendido algo, conocen algo, llegan a alguna situación y desarrollan una gran soberbia. Se olvidan de lo que nos dice Sócrates, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada. Lo que sería muy provechoso a los que han llegado a esta morada es estudiar y esforzarse en practicar la obediencia. Aunque en esta época, con seguridad, algunas religiosas que estaban en el Carmelo no tenían conocimiento de la lectura y escritura, sin embargo, ella les recomienda estudiar conocimiento, estudiar y esforzarse de manera paralela en practicar la obediencia, o sea, no descuidar la conducta. Llegamos a las moradas cuartas, el lugar de reposo. Y dice, lo que he hecho es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de aquí en adelante, hable por mí para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a hacer cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender. Se recomienda al Espíritu Santo para que hable por ella, por lo difícil que es explicar estos estados de conciencia.
El que se adentra en las cuartas moradas lo hace con frecuencia en un momento de crisis. Las moradas anteriores han supuesto un avance, pero han puesto toda la importancia en las fuerzas humanas para hallar y buscar a Dios, pero no es alcanzable por las fuerzas del hombre. Si solamente consideramos al hombre, al ser humano, como este cuaternario inferior, seguramente no va a ser posible alcanzar otros niveles. Y pone aquí un ejemplo, hace una analogía. Nos dice, el trabajo ha sido duro para encontrar un poco de agua en medio del cansancio. El caminante descubre que el agua cae del cielo y lo cubre todo. Porque dice que el cultivo de la oración se asemeja al cuidado de un jardín y que tiene 4 momentos. El primer momento nos da ella el ejemplo de el pozo de agua al que hay que llevar un balde o un recipiente, lanzarlo, sacar el agua del pozo y llevarlo y regar el jardín, que es bastante pesado. Un segundo momento es el de ella ya nos habla de la noria que carga el agua al recipiente. Podríamos nosotros decir en esta época, el segundo momento es abrir el grifo, recoger el agua en el balde e ir a regar el jardín. El tercer momento es el de abrir la acequia o la entrada a una fuente de agua y hacer que el agua corra. Ya no hay esfuerzo en la persona. Y el cuarto momento, ya no hay ningún esfuerzo. El agua cae del cielo, la lluvia. Es un simbolismo muy explícito y muy lindo, ¿no? El de las cuatro aguas que la escribe en otro libro que ella escribe antes. Nos dice, para aprovechar en este camino y subir a las moradas que deseamos, es amar mucho, y así lo que más despertare amar, eso hacer. El contento que le dio a entender que es cosa diferente, el pensamiento y el entendimiento, y cómo este es una de las potencias del alma. El entendimiento y el pensamiento, 2 aspectos diferentes. Las fuerzas del hombre son necesarias para preparar, pero son capaces de muy poco, mientras que la gracia de Dios es capaz de todo. El peregrino pasa de un amor activo que surge de su corazón a descubrir el amor que desde el corazón de Dios se dirige a él. No solamente es el hombre que busca a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros porque está en nosotros mismos. En la oración de recogimiento, la meditación la da el Señor antes de la dicha. Es la invitación de Dios a reconcentrarse en el interior del alma, donde quiere Él comunicarse. Aquí hace una diferencia entre la oración de recogimiento y la oración de quietud. La oración de quietud o contemplación va más lejos. Comienza a dar al alma la posesión, el gozo de soberano bien. Se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior. Ni el alma sabe entender qué es lo que se le da allí. El alma entra dentro de sí. Guárdese mucho de ofender a Dios, porque aquí el alma no está aún criada. Es como un niño que comienza a mamar, puede el demonio hacer más daño. Y dice, no me dejes caer en tentación. Nos acordamos de la época en la que ella escribe y el término infierno, demonio, son muy usados en esta época.
y muy católicos además, ¿no? Las quintas moradas. Ella escribe hasta la quinta morada en un momento de corrido, podríamos decir, todos los capítulos, y hace un intervalo después de escribir la quinta morada para después de un tiempo retomar y escribir la sexta y séptima morada. La quinta morada nos dice que es el abandono a la voluntad de Dios. Inicia el capítulo indicando cómo podría decir los tesoros, deleites que hay en esta morada, pues no sé decir, ni el entendimiento podrá entender, ni las comparaciones pueden servir, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. La cercanía de Dios se va haciendo más patente y el peregrino va viviendo un verdadero enamoramiento de Dios. Deja que la gloria de Dios haga contigo lo que desea, nos dice. Suspende Dios el alma en la oración con arrobamiento o éxtasis. La oración ha logrado unir el alma con Dios y a reconocer cómo no ser engañada. La unión verdadera con la voluntad de Dios. Esta unión la logra quien ha muerto al mundo para vivir más en Dios, exige total desapego, el soltar. Hace una analogía con la metamorfosis del gusano que teje su capullo en el que debe morir para surgir convertido en mariposa. La misma alma no se conoce así. Mirad, dice, la diferencia que hay entre un gusano feo y una maravillosa mariposilla blanca. Es una analogía que explica mucho esta transformación en el ser humano. Es el volver a nacer, es el segundo nacimiento. Nos dice Jesús, tenéis que volver a ser como niños. En este momento, dos cosas nos pide el Señor: amor de su majestad y del prójimo. Siempre el amor a Dios va acompañado del amor al prójimo. Cuanto más amáis al prójimo, más amáis a Dios, nos dice, y esto es el servicio hacia el prójimo. Hace una analogía con el matrimonio, y siendo esta una etapa prenupcial, la unión no llega a desposorio espiritual, que se ha de dar más tarde. El alma no está tan fuerte. Ha de tener cuidado de no perder todo lo ganado, cuidar de que no crezca la soberbia, el amor propio. Este peligro está siempre permanente en nuestro caminar espiritual. Después de esa pausa que hace al escribir su obra, llega a las moradas sextas, el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Cada vez se le va haciendo más difícil poder referirse a estas experiencias, que ella las vive, las tiene y en repetidas oportunidades. El alma ya queda herida del amor del esposo y procura más lugar para estar sola y quitar todo lo que pueda estorbar su soledad. Son palabras textuales sacadas del inicio de cada uno de sus capítulos, porque me ha parecido importante conservar lo que ella expresa con los propios términos, ¿no? La cercanía de Dios se hace más patente. Suspende Dios el alma en la oración con arrobamiento o éxtasis o rapto. O comparo, a mi entender, los momentos en que es capaz la persona de entrar en meditación, en contemplación, y ya va más allá. Y aunque se le hable y uno pueda tocarla, ella no contesta porque no está ya en su cuerpo físico. En esta oración no se puede ver nada, dice, ni con la imaginación.
También suele dar el Señor enfermedades grandísimas, aunque no da Dios más de lo que se puede sufrir y da primero la paciencia. Recordemos que ella es una persona que siempre ha tenido una salud débil. No es una persona fuerte en cuanto a la salud. Y posiblemente, como este libro, muchos estudiosos nos dicen, en realidad es una autobiografía de lo que a ella le pasa, no de su vida, nacimiento, etcétera, sino de toda la vida interior que ha tenido, de todo lo que ha sentido, ha vivido al interior de sí misma, ¿no? Entonces nos habla de las enfermedades que puede tener el que está en este camino. El Señor habla al alma tan en lo íntimo y tan claro que parece oír con los oídos del alma y en secreto. Esta es la morada de la contemplación perfecta del encuentro con Dios, del matrimonio espiritual. En esta morada se une a sí mismo. El hombre encuentra a Dios como a un amigo. ¿Qué pasa con el alma que llegó a esta morada? Sufre una serie de críticas y sospechas de que engaña a los otros, aunque el alma ve claro que si tiene algún bien es de Dios y de ninguna manera suyo. Esto, hay una fuerte crítica, podríamos decir, una opinión muy fuerte de sus confesores que consideran que estas experiencias que ella va teniendo no son propiamente, no vienen de Dios, de Cristo, sino más bien de un espíritu negativo, diabólico. Y es por eso que ella dice, a veces hay estas críticas y sospechan que les engañamos, pero no es así. Esto viene de Dios. Algunas maneras con que despierta nuestro Señor al alma son impulsos tan delicados y sutiles que proceden del interior del alma. Muchas veces, estando la persona descuidada y sin tener la memoria en Dios, su majestad la despierta a manera de un cometa que pasa deprisa o un relámpago trueno, aunque ni ve luz ni oye ruido, mas entiende bien el alma que fue llamada de Dios. Esta es una experiencia, así como esto tiene muchas experiencias, que ella siente la presencia divina, siente que está junto y con esta energía divina. Y llama a estos momentos dolor sabroso, inflamación deleitosa, porque explica o pretende explicar, no es muy clara la explicación, pretende explicar que es un gozo infinito, pero al mismo tiempo es un dolor profundo. Nos dice que es un amor maduro. En esta etapa es un amor maduro, deseoso de agradar al Señor en los hermanos. Otro término que utiliza para poder referirse al amor al Señor, pero siempre en los hermanos. Y la última morada, las séptimas moradas, que habla de la unión transformante, el abrazo, el matrimonio espiritual. Escribe y dice, pareceros a, hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco le tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Se produce aquí la comunión del alma y el espíritu. El alma espiritual. Mientras más sepamos que Dios se comunica con las criaturas, más alabaremos su grandeza y la grandeza de Dios no tiene límites. Se ha construido el Antakarana y en la triada superior, a mi entender, la triada superior se ha de expresar
a través de estos vehículos que constituirían la tríada inferior. El alma siente en sí la divina presencia, en una visión con gran fuerza, y escucha sus palabras en el interior del alma, pero es haciéndola ciega y muda como en la conversión de San Pablo. No es ya la voluntad del hombre la que actúa, no es su pensamiento, no es su palabra, sino la voluntad divina, la mónada, el principio divino que ha de utilizar este vehículo para poder expresarse. Y hay esa unión entre lo divino y lo humano. Lleva mucho tiempo llegar allí y espero que el Señor le aclare mayores secretos. Es el matrimonio espiritual que pasa en el centro muy interior del alma, que puede ser donde está el mismo Dios. La finalidad es fortalecer nuestras debilidades para poder imitar la vida de Cristo. Para mí, dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, San Pablo. Y algunos místicos también dice, no sé si es ella o Juana de la Cruz que dice que muero porque no muero, en ese sentido, ¿no? Se puede comparar con la lluvia, este estado se puede comparar con la lluvia que cae sobre un lago o el mar. Son uno solo. Ya las gotas de lluvia y el agua del mar, del río o del lago, no se las puede separar. El símbolo le permite definir lo indefinible y hablar de lo inefable. Explica sin explicar. En este momento, en este estado de conciencia, podríamos decir, la mariposita muere y con grandísimo gozo, porque su vida ya es Cristo. Es Dios que anhela por él mismo dentro tuyo, nos dice la señora Besa. Entiende el alma que es Dios la que le da la vida y experimenta gran dulzura y paz. Tiene una sensación de plenitud. Se guarda de cualquier ofensa a Dios y solo desea servirle. Esta oración produce olvido de sí, un gran deseo de hacer la voluntad de Dios y no guardan ninguna enemistad con los que le hacen mal. Ofrece la otra mejilla, nos dice Jesús. Acrecienta la vocación de servicio, querer vivir para ayudar a los demás. Y la humildad es el cimiento de este edificio. El amor debe crecer. Todo el camino ha sido para descubrir y vivir en el amor. Una atrevida interpretación para poder comprender este libro de las moradas, el castillo interior. Me parece que hay que ver la parte simbólica, que explica sin explicar, sugiere cosas y nos invita a que cada símbolo lo confrontemos con la realidad. El castillo, que como decíamos, el castillo es de piedra, es muy sólido, duro, pero aquí nos habla del castillo de diamante o muy claro cristal. La sala central del castillo, la parte más importante que está en tu corazón. La puerta de ingreso, tenemos que pasar esa puerta de ingreso y sin embargo después nos dice, pero si siempre he estado ahí. Las moradas, lo que representan la primera hasta la sexta morada, la metamorfosis del gusano de seda hasta convertirse en una hermosa mariposilla blanca que después ha de morir. El aro nupcial, el matrimonio, el origen del agua. Ya en la quinta morada nos dice, es como estar cerca de una fuente de agua, donde ya no necesitamos sino hacer esfuerzo. Estamos sobre el agua. Las alimañas y lo más importante, la oración. ¿Qué representa la oración? Las moradas sextas y séptimas son muy largas.
La morada sexta tiene 11 capítulos y la séptima 5, son las más largas. Las primeras son mucho más cortas y hablan realmente mucho de lo inefable. Son experiencias personales profundas que hace difícil explicarlas. Yo pienso que, bueno, por muy bien hacerlo, estaré en la primera morada y sin embargo estoy queriendo, tratando de entender lo que es la sexta y séptima morada, algo muy difícil. El autoconocimiento, la autoobservación, la oración, la meditación, son puertas que nos comunican con nuestra divinidad. En las primeras moradas ha de enfatizar mucho en el autoconocimiento, la autoobservación, y durante toda la obra en la oración, la meditación. No utiliza el término meditación, pero sí el de oración contemplativa, oración de concentración, oración de éxtasis, etc. El reconocimiento del principio divino como el centro del ser humano. No está fuera, está dentro. Cristo en nosotros. Reconocerlo, servirlo y ser uno con Él. Fortalecer la unión con Dios. Procurar virtudes y ejercitarlas. La dignidad del hombre y el llamado a colaborar con Dios en la construcción de un mundo más humano y fraterno hasta el día que seamos uno con Él. Cuanto más se acerca a Dios, más se descubre el arte de amar. Amar y abandonarse al amor. La mayor gracia es pasar la vida imitando a Cristo. Y para concluir, he querido traer su poesía. Ella escribe poesía generalmente de manera espontánea y no porque se lo manden. Los libros, el libro de la vida, Las moradas y el castillo y otros libros, son más libros que sirven de control que hacen sus confesores sobre lo que piensa, siente y vive, sobre sus experiencias. Esta poesía que me gusta mucho, tiene una poesía muy linda, que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Gracias, hermanos, y bueno, he querido compartir con ustedes esta lectura que me ha llegado muy hondo. Seguramente tienen ustedes que... Con gusto, que no podía abrir el micrófono. Sí, para mí ha sido algo, volver a la niñez, porque Santa Teresa desde niño a mí siempre me agradó. Había en Cuba, en una revista teosófica, precisamente un estudio de las moradas, que María Luisa me la ha hecho revivir. Y sobre todo, lo que más quiero resaltar es que ella ha podido entrar en esa universalidad del misticismo al traernos todas estas citas de La Voz del Silencio, el único libro dedicado a los pocos místicos de la sociedad por HPB. Y es porque, aunque ella escribió en ese español antiguo, aunque los versos de La Voz del Silencio vienen de una antigüedad oriental enorme, en un idioma oriental, el misticismo es exactamente la única realidad que es idéntica en cualquier manifestación que se lleva al lenguaje, porque eso es lo que está en el centro del ser. Muchas gracias, María Luisa. Gracias, Padre. Y luego pensar que Santa Teresa no es una mujer, es débil físicamente, pero es una mujer de gran fuerza espiritual, porque es capaz de enfrentar a todos esos grandes asesores, teólogos, y hace un cambio en lo que es la orden de las carmelitas, porque ella logra crear la orden de las carmelitas descalzas, ¿no? Por eso decimos la mujer que anduvo descalza. Crea la orden de las carmelitas descalzas en oposición a la iglesia,
porque dice, no, ella no está de acuerdo cómo se maneja el convento carmeliteano en esa época, demasiado relajada, dice, demasiado relajado, y entra con un cambio muy profundo, que primero que anula todo lo que es discriminación. Dice, puede entrar cualquiera. En esa época, los hijos de judíos tenían ciertas, no eran aceptados, pero ella dice, no, puede entrar cualquiera, no acepta la discriminación, y luego pueden entrar sin dote. Han de entrar las monjas al Carmelo sin dote. Dios proveerá. No necesitamos tener los recursos fijos, y es algo que los monjes de esa época no le aceptan. Dice, pero ¿cómo? Está loca. ¿Cómo se van a mantener? ¿Cómo van a vivir estas monjas? Está loca. Y se libera un poquitito de ser realmente presa, juzgada y condenada, ¿no? Pero tiene tal habilidad, tal, bueno, ese contacto que tiene con su yo profundo, que es muy fuerte, y al mismo tiempo es capaz de relacionarse con el otro, con los demás, pese a que estos tienen un pensamiento o una línea muy diferente de la ella, ¿no? O sea, es una mujer fuerte, una mujer sin universidad, pero con una gran cultura y una capacidad de expresar y de escribir las profundidades de su alma. Sí, sí. Y esta pregunta es para María Luisa. ¿Qué relación tenía Teresa de Ávila con el monje místico San Juan de la Cruz o Juan de Yepes? He leído es que decía, ella tiene 54 años y él 20 y tantos cuando se conocen. Él es un hombre ya muy letrado, de estudios, es monje, es director de un convento, podríamos decir, eh, pero que quiere vivir un cristianismo profundo, al igual que ella. No está de acuerdo con el cristianismo, con el catolicismo de esa época, y en cierto modo hasta está pensando dejar el convento, y se encuentran, ella lo convence a que la ayude para reformar la iglesia. Recordemos que siglo antes es, ¿no?, que viene la gran reforma religiosa, y el cristianismo, el catolicismo concretamente, pierde muchos adeptos, y va ganando bueno, Martín Lutero y todo el grupo este. Pero ellos se encuentran y la ayuda muchísimo a Teresa en la formación de los conventos. Ella forma, hemos dicho 14, sí, 17 conventos en 20 años. Y él, además de que crea el convento de los carmelitas varones, carmelitas descalzos varones, es con la ayuda de San Juan de la Cruz. Es una relación espiritual de mutuo apoyo, hasta donde he leído, muy grande. María Luisa, te querría hacer una pregunta. Me quedó resonando de que cuando ella o una persona avanza en su propio sendero trascendente, hay enfermedad que se activa en el cuerpo físico. Entonces, en ese sentido es mi pregunta. ¿Qué pasa? Se activa como esa unidad, yo concibo a la enfermedad en este plano como en realidad una unión de la causa raíz dharma, donde hay algo allí que uno tiene que ver para poder justamente ensanchar y ampliar y trascender ese condicionamiento. Entonces, bueno, eso era así, podés
ilustrarnos o ilustrarme. Sí, ella dice en el libro, dice que es una etapa en que se presentan grandes enfermedades, pero según pienso, es más esto por su experiencia personal, porque ella había sido siempre delicada y por eso es que en su biografía indiqué que ella tiene una enfermedad muy grande que le dura mucho tiempo, años. Llega un momento incluso en que se la da por muerta, son 3 días. Ya estaba preparado, dice el cajón, estaba todo preparado, pero en algún momento ella logra mover algo de su cuerpo y su padre se da cuenta que no está muerta. Entonces recupera y está como 3 años tullida, sin poder caminar, sin poder valerse por ella misma. Entonces pienso que es por esa experiencia, porque en realidad el libro creo que es una autobiografía. Ella escribe todo lo que le pasa, es todos sus sentires, toda su experiencia de vida, de alguna manera. Es el capítulo 6 y 7, como les decía, es largo, pero es muy interesante porque muestra tantas experiencias de arrobamiento, experiencias de éxtasis, de su comunión con Dios, lo llama ella, ¿no? Entonces, creo que esto de la enfermedad necesariamente no debe darse, no creo, porque más bien ya sería una etapa en la que el ser humano aprende a cuidar un poco qué se alimenta, cómo, cuándo, cuidar su físico, sus emociones, sus pensamientos, y esto necesariamente trae más salud, ¿no? Por lo general. Entonces creo que no es una etapa que sí o sí uno tiene que pasar. Pero también los estudios sabemos que en el camino llega un momento en que todo aquello que lo tenemos, digamos, no muy claros, es como nos dicen, es como remover un turril de agua. Y entonces todo lo que está en el fondo, la suciedad del fondo, sale y se hace negro. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que tal vez es medio rara, ¿no? Pero yo creo que el misticismo también lleva a una felicidad y a una alegría. Y ahora con esto que dijo Isis, entiendo por qué su obra es su obra mística es tan sacrificada y tan triste. O sea, yo creo que no todo el misticismo es ese pesar, sino que es un pesar con no tengo palabras como para explicarlo, pero es como si fuera llegar a una paz y a un estado donde es una felicidad, no es solo el sufrimiento y el dolor. A lo mejor yo lo comprendí mal. Realmente no es el dolor. Ella habla de un gozo, pero al mismo tiempo dice un gozo doloroso, pero un gozo, ya en las moradas quintas, dice la felicidad, la alegría del acercamiento hacia este ser divino. Y hay un gozo que no sabe describirlo. Es una inmensa felicidad la que siente.